Buenas, hoy veremos una partida realmente espectacular entre el gran maestro danés Mats Andersen y el gran maestro chileno Pablo Salinas Herrera. El enfrentamiento tuvo lugar este año en la Copa del Mundo, torneo que decide los futuros contrincantes por el título de campeón mundial. Quiero ensalzar el adjetivo espectacular, ya que como veremos Salinas atacó el enroque de Andersen con un estilo muy similar al mismísimo campeón mundial americano Bobby Fischer. La fase inicial del enfrentamiento se desarrolló sin grandes tensiones, planteando inicialmente una abertura inglesa. Andersen abrió con caballo F3 y Salinas respondió con peón D5. Después de peón E3, caballo F6, peón C4, peón C6, caballo C3 y peón E6, creando esta estructura triangular típica de las defensas Caro-Kann y semislava. La partida siguió con peón B3 buscando poner el alfil de casillas negras en la gran diagonal, alfil D6 apoyando las rupturas de peón en C5 o E5, peón D4, enroque corto, dama C2 y caballo BD7. En este momento podemos afirmar que ya estamos en una línea estándar de la defensa semieslava. Como he dicho en otros vídeos, la apertura inglesa transpone muy fácilmente a otros sistemas. Ambos jugadores continuaron con el desarrollo de sus piezas antes de tomar ninguna acción en el centro. Tras caballo BD7, alfil E2, peón B6 buscando poner en la gran diagonal el otro alfil, enroque corto, alfil B7, alfil B2 y dama E7, buena casilla para la dama. Seguidamente los ajedrecistas van a llevar las torres al centro, finalizando la fase de apertura y entrando de pleno en el medio juego. Después de torre a D1, torre a D8, torre Fe1 y torre Fe8, los dos jugadores han colocado las torres en las mismas columnas. También era posible colocar las torres en la columna C, ya fuese en las casillas C1 o C8. Esta elección depende en gran parte de qué centro vaya a quedar, una característica muy típica de esta estructura de peones. Andersen prosiguió con alfil F1 una jugada de espera y que a la vez amaga con reciclar el alfil a la casilla G2. Salinas tomó la iniciativa en el centro jugando peón C5 y entonces Andersen reveló sus intenciones capturando el peón con C por D5. La intención tras peón C por D5 es dejar a las negras con un peón aislado en D5 en un futuro próximo. Así pues, el jugador con negras debe evitar el cambio de piezas, ya que eso facilitaría el juego de Andersen. Por lo tanto, Salinas respondió con peón E por D5 en vez de caballo por D5, que simplificaría un par de caballos. La partida continuó con peón G3, buscando fianchetar el alfil en F1 y preparando una disposición de piezas óptima en una estructura de peón aislado. No obstante, veremos que Salinas se adaptó rápidamente al cambio de la estructura de peones, impidiendo que Andersen pudiese desarrollar su plan. Después de torre C8, adelantándose a la apertura de la columna C, alfil H3 clavando el caballo en D7 y peón C por D5, aislando su propio peón en D5, a sabiendas de que hay suficiente contrajuego. Tras caballo por D4, Salinas rápidamente jugó alfil B4, poniendo en evidencia que las blancas tienen ciertos problemas tácticos, con las clavadas en la columna C y en la diagonal que va de la casilla A5 a la casilla E1. En este momento Andersen jugó caballo DE2, sobreprotegiendo el caballo en C3 para intentar liberar la dama blanca de la defensa del caballo y salirse así de la clavada en la columna C. No obstante, la posición de las blancas cuelga de un hilo. El módulo de ajedrez recomendaba peón a la casilla F3 como única jugada para mantener la igualdad. Esta jugada está dirigida a evitar el salto del caballo a la casilla E4, que como veremos tiene consecuencias letales. Tras caballo de E2, las negras tienen mucha iniciativa, ya que todas sus piezas, excepto el caballo en D7, gozan de mucha actividad. Antes de continuar con la partida, me gustaría que viesen el grado de similitud entre la posición presente y la que les muestro a continuación. La posición de la izquierda corresponde a la partida inmortal entre Bobby Fischer, el 11º campeón mundial, y el gran maestro Robert Byrne, jugada el año 1963. En ambas partidas aparecen los mismos motivos tácticos, donde hay sacrificios de pieza para debilitar y dar jaque mate al rey de las blancas.
Sin duda alguna, conocer las partidas clásicas es de grandísima ayuda. Hecha esta comparación, veamos cómo siguió la partida entre Andersen y Salinas. Después de caballo de E2, el jugador chileno jugó directamente caballo E4, una jugada que parece muy natural. A pesar de esto, caballo E4 es una jugada un poco precipitada y era mejor caballo E5 tal y como sugiere el módulo. Una vez más, podemos ver que con el caballo en la casilla E5, la disposición de piezas sería casi idéntica a la partida de Fischer. Sin embargo, nos podemos preguntar lo siguiente: ¿pero caballo E5 no pierde la torre en la casilla C8? Veamos, si caballo E5, alfil por C8, vendría caballo F3 jaque, recuperando material y ganando el alfil de casillas blancas. De hecho, si el alfil de casillas blancas de Andersen desaparece, la seguridad de su rey desaparece con él. Por poner un símil futbolístico, jugar sin el alfil de fianchetto cuando tu rival sí lo tiene es como jugar a fútbol sin un portero. En cualquier momento te va a caer un gol, o en términos ajedrecísticos, un jaque mate. Volvamos a la partida. Salinas jugó la directa caballo E4, que no es una mala jugada, ya que ciertamente las negras están mejor en esta posición. Sin embargo, el jugador danés tenía una combinación impresionante que lo hubiese salvado de la derrota. Desafortunadamente, Andersen jugó peón A3, movimiento que pierde en el acto. En vez de peón A3, el módulo encuentra la magnífica dama por E4, sacrificando la dama blanca. Ahora viene una serie de intercambios forzados con peón D por E4, torre por D7 ganando una pieza, dama F6 apartando la dama, torre por B7 ganando una segunda pieza menor, alfil por C3, alfil por C3, torre por C3 sacrificando la calidad, caballo por C3, dama por C3 y torre D1, y la partida estaría igualada. Las blancas tendrían 2 torres por la dama y solo una calidad de menos. Dicho esto, volvamos de nuevo a la partida. Tras peón A3, Salinas empezó la destrucción del enroque de Andersen con la jugada caballo por F2. Este sacrificio en la casilla F2 es temático cuando hay una dama y una torre en la columna E. Si rey por F2 vendría dama por E3 jaque y con el alfil en B7 el rey de las negras estaría en una red de mate. Por este motivo Andersen jugó peón A por B4, caballo por H3 jaque perdiendo el mejor protector del rey de las blancas, rey F1 evitando ponerse en la gran diagonal blanca y dama por E3. Se amenaza dama F2 jaque mate, así pues Andersen jugó dama F5 que controla el punto F2 y ataca al caballo en H3. En este momento caballo E5 era otra vez la mejor jugada. No obstante, Salinas jugó caballo F6, que también es buena. Ambos movimientos de caballo buscan ir a la casilla G4, desde donde apoyan la dama en E3 y atacan el peón en H2. Andersen continuó con alfil E3 intentando echar la dama, pero entonces el jugador chileno realizó la maravillosa jugada caballo G4, sacrificando la dama negra. Si alfil por dama, caballo por alfil, jaque mate. Si dama por caballo, dama F2, jaque mate. Por esto, Andersen siguió con torre D3, peón D4 sacrificando de nuevo la dama, ya que ahora con la apertura de la gran diagonal blanca se amenaza otro mate con el caballo en la casilla H2. Andersen jugó torre D1 y ahora es jaque mate en 2 jugadas. ¿Saben cuál es la siguiente jugada de las negras? La jugada definitiva, como no, un sacrificio de dama con dama G1 jaque, caballo por G1 y caballo por H2 jaque mate. Quiero resaltar la deportividad de Mats Andersen, quien se dejó dar jaque mate como muestra de respeto y admiración por la gran partida de su contrincante. Esta partida es sin duda una de las más espectaculares de todo el torneo de la Copa del Mundo de este año. Es inevitable establecer paralelismos con la partida inmortal de Bobby Fischer, donde el sacrificio de caballo en la casilla F2 también sucedió. Creo que este enfrentamiento es una magnífica muestra del contrajuego que pueden generar las negras en posiciones de peón aislado. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.